clase. Hoy todos sus compañeros creo que no tienen clases, ¿no? Porque están por allá en el evento de la primera promoción de los de mecatrónica, ¿no? Entonces, así ya arrancamos el proceso de mecatrónica y de ahí ya están graduándose, ¿no? Entonces, ojalá pues pronto ustedes también ya estén por allá, ¿no? Listo. Verán, muchachos, entonces ahí ya está grabando. Les voy a compartir mi pantalla de acá. Yo cuadro aquí. Y, a ver, esperen un ratico. Voy revisando acá. A ver, fondo. Listo. Entonces, esperen, aquí le voy a dar compartir pantalla. Y listo. Listo, ¿no, muchachos? Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, aquí. Verán, estaba pendiente la semana pasada, ¿no? Nosotros habíamos visto un ejercicio, sí que no alcanzamos a hacer, que lo iniciamos allí, ¿no? pero se nos estaba complicando porque ya no nos dio más el tiempo, ¿no? Entonces lo vamos a resolver ahorita, ¿sí? Y pasamos al otro tema. Verán, entonces, ay, me olvidé de compartirles aquí. Bueno, ustedes ya saben cuál es el ejercicio, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio, verán, ¿no? Del taller. Vamos a revisar el ejercicio 12.25 era, ¿no? Ese era, vamos a hacer ese, el 12.23, pues creo que ese ya es parecido, ¿no? Ese ya pues ustedes lo resuelven. A ver, voy a colocarle aquí dinámica. Dinámica, hoy es 14 de abril. Listo ahí, ¿no? Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Verán, ¿no? La idea era que había un cilindro, ¿no? Un cilindro al cual le están aplicando una carga P, dice ahí, ¿no? Entonces aquí le aplican una carga P y acá pues se resiste, digamos, el aceite en no dejar que el pistón avance, ¿no? Entonces ese es un cilindro. Los cilindros lo que hacen es funcionar como un amortiguador, ¿no? Eso ya lo habíamos visto hace un tiempito, ¿no? El amortiguador lo que hace es disminuir la velocidad, ¿sí? O generar cambios de velocidad, ¿sí? Entonces acá dentro del pistón va a haber un aceite, ¿cierto? Y las moléculas de aceite lo que hacen es evitar que ese pistón avance muy rápido. ¿Listo? Por eso funciona como un amortiguador. Y el amortiguador se lo puede simular como una fricción, ¿no? Entonces, esta fuerza sí que es del amortiguador del aceite, esta F, digamos, ¿no? Una fuerza de oposición F. Esta es igual a una fricción, ¿no? La fricción que genera el amortiguador. Entonces, esa fuerza F, ahí nos están diciendo, ¿no? Que es igual a una constante de fricción multiplicado por la velocidad, ¿sí? Y esto está bien, es lógico porque el S funciona como un amortiguador, ¿no? Entonces tiene que ser así, ¿no? Fuerza igual a una constante multiplicada por la velocidad. ¿Listo? Entonces dice, vean, voy a leer el ejercicio. Se aplica una fuerza P al pistón y a la varilla de la masa total M, o sea, esta varillita tiene una masa, ¿sí? Que se muestra en el cilindro lleno de aceite. Conforme se mueve el pistón, se obliga a que el aceite atraviese los orificios en el pistón y ejerza sobre este mismo una fuerza de magnitud K por B, en la dirección opuesta al movimiento. Si el pistón parte del reposo, muestre que las ecuaciones que relacionan la X, la B y la T es lineal, dice, ¿no? En cada una de las variables, bueno, donde X es la distancia recorrida y B es la velocidad del mismo. Bueno, entonces, nosotros habíamos dicho, bueno, el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Aquí está la masa, aquí tenemos una fuerza P y acá tendremos la fuerza F, que es igual a K por B. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración, o sea, la carga P menos K por B es igual a masa por aceleración, ¿no? Esa es la ecuación que teníamos, ¿no? Entonces, otra cosa que decíamos, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y también la otra ecuación, que esta siempre se me olvida a mí, ¿no?
es que la velocidad es igual a dx de t, pero entonces si juntamos estas dos ecuaciones, o sea, al juntar las dos ecuacioncitas, espérenme un ratico que alguien llegó y me toca darle a aceptar. No sé por qué no, espérenme, le quito acá una protección. Allí, ¿no? Verán, entonces, espérenme. Listo, entonces, si juntamos esas dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces la aceleración va a ser igual, ¿no? Al diferencial de velocidad sobre dt, pero dt sería dx sobre v. De aquí, la aceleración es igual a b por dv sobre dx. Entonces, esta ecuacióncita la voy a utilizar de primera, ¿listo? Voy a hacer la integral con esa ecuación, ¿sí? Para que, bueno, o sea, después miramos ahí, ¿no? Vamos a hacer la integral primeramente con esta ecuación, con de la aceleración en función de la posición, y luego miramos a ver cómo la hacemos, la linealización que decían, que muestra en el ejercicio, ¿no? Entonces verán, yo tengo que P menos K por B es igual a la masa por la aceleración, o sea, masa por la velocidad, por la derivada de la velocidad con respecto a X, y entonces voy a acomodar esa ecuación diferencial para poderla despejar, ¿no? Yo necesito despejar la X y la B, ¿listo? Pero el problema es que tenemos el diferencial, ¿no? De B de X, entonces voy a acomodar, ¿no? La idea es que esta ecuación eh, el despeje, digamos, ¿no? De la ecuación, hay que hacerlo de tal manera que la velocidad quede con el diferencial de dB y si hay una función de x, también tiene que quedar con el diferencial de x. Aquí, verán, la ventaja es que en el ejercicio nos dicen que la fuerza P es constante, ¿sí? Eso es clave, ¿no? Porque si la fuerza P fuera variable o dependería de alguna cosa, ¿no? De la posición o del tiempo o de la velocidad, ¿no? Ahí la cosa cambia, ahí se nos vuelve más compleja esa ecuación diferencial, ¿no? O sea, vean, la ecuación, ¿no? Si la P no es constante, o sea, la ecuación se la mira igualita, ¿no? Ahí no parece que no fuera difícil, ¿no? Pero si eso fuera así, o sea, si la P no es constante, entonces la ecuación se nos va a complicar y tiene una forma distinta de solución, ¿no? Entonces toca tener en cuenta esas cosas, ¿no? Pero aquí, pues afortunadamente, dado que la presión es constante. Y entonces yo puedo hacer como un despeje, ¿no? Miren, por ejemplo, puedo decir P menos K por B, voy a multiplicar por dx, ¿sí? Y eso es igual a m por b por db. ¿Listo? Entonces verán, yo aquí simplemente puedo decir dx es igual a m por b por db sobre todo eso, ¿no? P menos k por b. ¿Sí? Y entonces miren que ya la velocidad de aquí ya me queda relacionada con el diferencial de velocidad y la velocidad que tenía acá en esta parte también está relacionado en el mismo lado en el que está el dB, ¿no? El diferencial de velocidad. Entonces, cuando yo ya tengo eso, entonces yo ya puedo hacer la integral, ¿no? Entonces puedo decir, no, pues hagamos la integral a ambos lados de la ecuación y listo, vamos a integrar desde 0 hasta x y desde 0 hasta b. Entonces, los límites de la integral son claves, ¿no? Porque si no, o sea, si yo hago la integral sin colocarle los límites, entonces me va a quedar el resultado más otra constante, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno hace las integrales? Nos da, ¿no? Por ejemplo, integral de x por dx da x cuadrado sobre 2 más una constante. Pero cuando yo ya defino estos límites, entonces yo ahí ya, si me conviene, pues puedo ver si utilizo esa constante. De lo contrario, no. Entonces ya no es necesaria la constante de integración. Entonces ahí me queda un poco más fácil también. Entonces verán, voy a hacer esa integral de 0 hasta x, daría x evaluado de 0 hasta x, igual a la integral de 0 a b por m, bueno, la m sale, ¿no? M la voy a sacar acá por B por dB sobre P menos K por B. Ahí, ¿cierto? Entonces tengo que hacer esa integral. Entonces verán, para resolver esa integral, entonces, pues tocaría, a ver, hacer una sustitución, ¿no? Por ejemplo, U es igual a P menos K por B, ¿sí? Entonces, verán, du dB, si derivo de U, ¿cierto? Nos daría derivada de P,
da cero, ¿no? Menos derivada de k por b, pues k nomás, ¿no? Porque k es una constante. Y la b, esa sí es la variable. Entonces de aquí yo sé que puedo decir que db, ¿cierto? db, el diferencial de velocidad va a ser igual a menos du sobre k, ¿sí? O sea, paso este a multiplicar, de ahí divido, ¿cierto? Y listo. Sí, ahí no creo que haya problema, ¿cierto? Verán, entonces ya tengo ahí mis variables, entonces voy a seguir acá. Esta primera integral que era x, entonces me daría x menos cero es igual a la masa por la integral de cero hasta b de b. Aquí dice b, ¿no es cierto? Por db. Aquí como no nos coincidió, verán, ¿no? Entonces aquí en este caso, pues digamos que el diferencial de b ya lo tengo, ¿no? Que es menos du sobre k. Este ya está. Pero la b que aparece acá no está, ¿no es cierto? Entonces la voy a despejar, ¿verdad? ¿No? Como u es igual a p menos k por b, entonces de aquí, b es igual, ¿no? A u, a ver, b es igual a, hagamos, vaya a ser que me equivoque, voy a hacer despacio aquí, ¿no? Verán, ¿no? Voy a escribir así, verán, ¿no? Eh, k por b, lo voy a pasar al otro lado, más u es igual a p. O sea que k por b es igual a p menos u, ¿cierto? O sea que b es igual a p menos u sobre k. ¿Listo? Entonces ya tengo la variable b, entonces la puedo reemplazar allá. ¿Listo? Entonces voy a reemplazar esas cosas aquí en la integral, ¿verdad? Entonces dice integral de b, que sería p menos u sobre k, ¿cierto? Por db, diferencial de b, ya sé que es menos du sobre k, ¿listo? Sobre p menos k por b, pero p menos k por b es la variable de sustitución, ¿no? La que puse ahí, la u. Entonces, bueno, acomodemos aquí esto, nos queda x es igual a m por la integral de cero hasta b, ¿sí? De, a ver, ¿cómo cuadramos esto, verdad, no? Este es uno sobre u, entonces nos daría, ¿verdad, no? P menos u, a ver, por menos, entonces daría u menos P, ¿no es cierto? Por el signo, ¿no? Entonces, P más por menos, menos. Entonces, vean, aquí está el menos. Menos U, menos por menos, más. Ahí está el U. Sobre K al cuadrado por U y por el diferencial de U. Ahí, ¿no? Entonces ahí se nos dañó peor o, a ver, vamos a ver. X es igual, ¿no? A M por A sobre K cuadrado, le voy a poner aquí, ¿no? Sale por la integral. Bueno, de cero hasta b voy a copiar otra vez, menos p sobre u por du. ¿Listo? Entonces voy a decir aquí x es igual a m sobre k cuadrado por la integral de cero hasta b de u sobre u por du. ¿Listo? Verán, ¿no? Menos la integral de cero hasta b de p sobre u por du. ¿Sí están de acuerdo ahí en ese pasito? ¿Qué les parece? O sea, ahí lo único que hice aquí, verán, ¿no? O sea, voy a hacer un paréntesis aquí, sería, ¿no? U menos P sobre U es igual, ¿no? A tener U sobre U menos P sobre U. ¿Sí o no? Profe, perdón, pero según el ejercicio dice que la ecuación debe quedar lineal. Sí, a eso vamos a ir. Lo primero hay que resolverlo, después mirar, ¿no? Que cómo es lineal. ¿Listo? Profe, Entonces y verán. Ajá. esa B no es constante, no se la puede sacar de la integral simplemente. No. La B es la velocidad, esa es una variable. ¿Sí? No, la B, esa sí es variable. La única es la P y la K, ¿no? Esas sí son constantes. ¿Sí? Esa B es como decir, no, no sé si verán, ¿no? Hagamos un paréntesis aquí, verán, no es como decir, usted tiene la integral de x, ¿no? Entonces la x no se puede sacar de ahí de la integral, porque es la variable, ¿no? Con la que va a integrar, ¿sí? Entonces esta es, o sea, x2 sobre 2, ¿no es cierto? Esa es sí, la integral. Sí, pero aquí en este caso la variable es la b, ¿listo? Entonces, verán, sigamos ahí resolviendo, verán, ¿no? A ver, entonces, bueno, ahí vamos.
Vamos a ver entonces aquí, voy a pasarme para otra hoja. Entonces, x es igual, ¿no? Verán, la primera integral, m sobre k cuadrado, a ver, voy a copiar m sobre k cuadrado por, ¿no? Verán, perdón, u sobre u da 1, ¿no? Es la integral de u. La integral de 0 hasta b por d1 más que nada. Menos era, no me acuerdo. Menos la integral de 0 hasta b, menos, aquí sí la p puede salir, ¿verdad? Vean esta integral de aquí, ¿no? La integral de 0 hasta b de p sobre 1. La p, esa sí es constante, ¿no? Acuérdense de eso, ¿no? La p, esa como es constante, esa sí la puedo sacar de la integral, ¿sí? Entonces ahí ya voy a resolverla. Entonces sería, ¿no? X igual a m sobre k cuadrado, verán, no por. La integral de du, pues daría 1, ¿cierto? Evaluado de 0 hasta b, ¿sí? De 0 hasta b. A ver, menos p por la integral de u sobre u. ¿Cuánto da esa integral? A ver, ¿quién me dice? Logaritmo natural de u. Es logaritmo natural de u y la vamos a evaluar de 0 hasta b. ¿Listo? Entonces, x es igual a m sobre k cuadrado por u. Vamos a reemplazar que era u. Ahí no se puede hacer la evaluación, ¿no? Directamente, ¿no? Primero hay que reemplazar que u es igual a p menos k por b. P menos k por b. Entonces, esto es u, lo vamos a evaluar de 0 hasta b, menos p por el logaritmo natural de p menos k por b, evaluado de 0 hasta b. Entonces, ahí hacemos la evaluación de la integral. Entonces, m sobre k cuadrado por, entonces aquí sería p menos k por b, menos, entonces ahí lo evaluamos primero en b, ¿no es cierto? Luego, menos p menos k por 0. ¿Cierto? Ahí está evaluándose. O sea, primero en la B la evaluamos, ¿no? En B y luego en C. Menos P por el logaritmo natural de P menos K por B, ¿cierto? La primera parte, ¿no? La evaluación en B, ¿cierto? Menos, a ver, quedaría así, ¿no? Menos P por logaritmo natural de P menos K por 0, ¿no es cierto? Así. ¿Listo? Entonces, a ver, X sería igual a M sobre K cuadrado. A ver, por P menos K por B, menos P, menos, bueno, menos P, ¿no es cierto? Ahí, bueno, se nos cancela esa P, menos P por el logaritmo natural de P menos KB, menos por menos da más, P por logaritmo natural de P. Listo. Ahí está resuelta la integral, ¿no? Pero entonces dicen, bueno, tiene que ser lineal, ¿no? Y ahí es el problema, miren, hasta ahí no es lineal, ¿no? Porque tiene la función logarítmica, ¿no? Entonces, a ver, voy a acomodarlo un poquito, ¿verdad? ¿No? X es igual, ¿no? A ver, m sobre k cuadrado por, ¿verdad? ¿No? Aquí p menos p se cancela, ¿no es cierto? Nos quedaría, a ver, ¿cómo lo escribimos? A ver, menos k por b, escribámoslo así, bueno, menos k por la velocidad, que es el término lineal, hasta ahí. ¿Listo? Sería menos p por el logaritmo más p. A ver, voy a escribir así. Más p. Me confundí aquí. Más p por el logaritmo de p. Menos p. Menos p por el logaritmo de p menos kb. Aquí de pronto ver si se puede usar la que se llama las propiedades del logaritmo, ¿no? Sería igual, verán, ¿no? Verán, no sé si, o sea, en esta partecita, verán, ¿no? Logaritmo natural de a sobre b es igual a logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b, ¿no es cierto? Podemos usar esa propiedad, verán, ¿no? Entonces x es igual a m sobre k cuadrado por menos k por b, sería más logaritmo natural de, a ver, p por logaritmo natural de p sobre p menos k por b. Bien, ahí quedaría, ¿no? Esa es la x. Está aquí, ¿no?
Entonces, esto es una primera partecita, ¿verdad? ¿No? Bueno, esa es la solución de la integral, ¿no? Pero entonces ahora sí viene, bueno, ¿y cómo es que vamos a linealizar? Dice, ¿no? Sino que verán, yo ahí decía, ¿no? Verán, dice en el ejercicio, si el pistón parte del reposo en t igual a 0 y x igual a 0, ¿sí? Muestre que la ecuación que relaciona a, pues hay que haber una ecuación, ¿no? Que me relacione, ¿no? Que relacione, dice que relacione x, b y t. Miren que acá, aquí en esta ecuacióncita estamos relacionando la x, la relacionamos con la velocidad, ¿no es cierto? Y el resto de cosas pues son constantes. Hasta aquí la x no es lineal, ¿no? Porque tiene la función logarítmica, ¿sí? Pero entonces aquí nos falta es meter el tiempo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos queda aquí, porque podemos decir x es igual a velocidad es igual a de x de t, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo coloco y reemplazo acá, la velocidad es igual a de x de t, esto se nos vuelve una ecuación bien difícil, pues no, ahí se nos enreda más, ¿no? Entonces, verán, vamos a hacer otra cosa acá que es, verán, ¿no? Entonces, la ecuación acá inicial, verán, ¿no? Voy a ir aquí, ¿no? Uy, a esta ecuación inicial, ¿no? Vean, P menos KB es igual a MA. P menos KB es igual a MA. Esta es la ecuación inicial, ¿no es cierto? Entonces, yo ya la solucioné esta ecuación diciendo que la aceleración era igual a b por dx de, ¿cómo era? B por dv de x era, ¿no? Entonces, ahora voy a decir que la aceleración es igual a dv de t, ¿sí? Para que me relacione esta ecuación de p menos kb con el tiempo, ¿sí? Y el tiempo miramos a ver qué nos da por allí, ¿no? Verán, ¿no? Entonces voy a resolverla ahora, esta ecuación así, vea, p menos k por b es igual a masa por dv de t, ¿sí? Entonces voy a resolver esta pues parece que es más fácil, ¿no? Resolver esta ecuación, miren, ¿no? Entonces, verán, nos quedaría, ¿no? P menos kb por dt es igual a m por dB. ¿Listo? Entonces, como acá en esta partecita tiene todavía, ¿no es cierto?, un componente que es la velocidad, lo voy a pasar al otro lado. Entonces nos quedaría dt es igual, ¿no? A m por dB sobre p menos kb. ¿Listo? Y entonces ahí ya tengo mi integral, mi ecuación diferencial. Entonces ya la puedo integrar, ¿no es cierto?, de 0 hasta t y acá también de 0 hasta b. Entonces voy a ver cuánto me da eso. Entonces aquí la integral pues me daría t menos 0 es igual, ¿no? Esta integral, ¿no? De 0 hasta t de t es igual a la integral de 0 hasta b, pues la m por la integral de 0 hasta b de m, ¿qué? De db sobre p menos kb. Así era, ¿no es cierto? P menos kb, bueno, ahí que nos vamos a enredar con eso. Entonces, un ratico, estar agachado aquí todo el día y empieza a doler el cuello, ¿no? Pero bueno. Verán, entonces, mm, vamos a resolver esta sí es una integral más fácil, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo decir que u es igual a p menos k por b, ¿cierto? Entonces nos quedaría db es igual a menos k, perdón, du es igual a menos k por db. Desde aquí, diferencial de la velocidad es igual a du sobre menos k. O sea que el tiempo es igual a la masa por la integral de 0 hasta b por el diferencial de velocidad, que sería, ¿no? De U sobre menos K, ¿cierto? Este pedacito, sobre P menos KB, dijimos que era U, es U. Entonces T es igual a M, integral de 0 hasta B, y ¿no es cierto? Hacemos producto extremo con extremo y medio con medio, entonces nos quedaría du sobre menos K por U. Y entonces esa integral ya nos da, ¿no? M sobre menos K, integral de 0 hasta B por du sobre U. Y esa otra vez nos da, ¿no es cierto? T es igual a menos m sobre k por el logaritmo natural de u. Voy a pasarme para acá. ¿Sí? Entonces aquí nos da, a ver, t es igual menos m sobre k, logaritmo natural de u, pero u es p menos kb, y evaluado de 0 hasta b.
O sea que t es igual a, ver, menos m sobre k, logaritmo natural de p menos k por b, menos, bueno, menos por menos más, digámosle aquí, ¿no? Lo vamos a evaluar ahora en cero, ¿no? Más m sobre k por logaritmo natural de p menos cero, ¿no? De p, digámoslo ahí. ¿Listo? Y entonces fíjense que t es igual, ¿no? A m sobre k por el logaritmo natural de p menos el logaritmo natural de p menos kb. Si utilizamos la misma propiedad de los logaritmos, ¿no? Es igual a m sobre k por logaritmo natural de p, aquí se me escribió mal, logaritmo natural de p sobre p menos kb. ¿Sí? Esa es la propiedad del logaritmo, ¿no? Entonces, verán. Entonces voy a copiar esto. A ver, ¿cómo hago aquí? A ver, voy a copiarla acá. T es igual, ¿no? A m sobre k, creo que era, a ver, espérame. M sobre k por el logaritmo de p sobre p menos k. P menos kb. A ver, entonces, verán, no, ese es el tiempo. Entonces, pero voy a copiar la ecuación de acá. Esta la quiero copiar, ¿verdad? ¿No? Un ratito la copio esta ecuación. Ah, espérame. Ah, barra aquí. Mm, bueno, aquí se me dañó este pedacito, pero voy a copiar aquí. Pero no. Verán, entonces, yo aquí tengo la ecuación de la posición, ¿no? X es igual, ¿no? A esa ecuación que está allí. Voy a copiarla. M sobre K cuadrado por menos KB más P por logaritmo natural de P sobre P menos KB. Fíjense en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación, miren que ahí está el tiempo. ¿Sí o no? Verán, X es igual, ¿no? A M, a ver, menos M por K por B sobre K cuadrado. ¿Sí? Voy a multiplicarlo aquí, ¿no? Más M por P sobre K cuadrado por el logaritmo natural de P sobre P menos KB. Ahí está, ¿no es cierto? Vean ahí. Como el tiempo, miren, ¿no? Verán, X es igual, ¿no? Aquí, bueno, se nos cancela una constante, nos quedaría menos M por B sobre K, ¿cierto? Más, fíjense aquí, ¿no? M sobre K por P, ¿verdad? ¿No? P por M sobre K y P sobre K, lo voy a escribir así. Vean, K por K, K cuadrado, ¿cierto? Por el logaritmo de P sobre P menos KB. Miren, este pedazo que es igual. Vean, ¿no? Este pedacito de aquí. M sobre K por logaritmo de P. Miren, este pedazo de aquí es el tiempo. Mírenlo acá, ¿no? Ahí está el tiempo. Entonces, miren que nos queda, ¿no es cierto? Que X es igual a menos M por B sobre K, ¿sí? Más P sobre K por T. ¿Listo? Y fíjense que ahorita sí ya tengo una ecuación que me relaciona, ¿no? X, B y T. ¿Sí? Las tres variables que me están pidiendo. Y esta ecuación es lineal, miren, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad no está elevada a ningún exponente y la T tampoco, ¿no? Sino que es una ecuación de dos variables, ¿no? Entonces nos relaciona la velocidad y el tiempo, ¿no? La X está en función de dos variables, de la velocidad y del tiempo. Pero este sí ya es lineal, de dos variables. ¿Listo? Entonces, ese sería el ejercicio, muchachos. Toca hacer todo ese proceso. Eh, no me acuerdo, alguno de sus compañeros estaba enviándome un ejercicio que lo había resuelto. Yo, profe. Ajá, pero con unas integrales, o sea, esos no son los métodos para resolver integrales, ¿no? Toca.
Toca revisar O sea, bien. yo lo hice con una integral definida, profe. Si quiere, pues, no sé, es que sí, sigo viendo porque pues yo recibí ayuda para eso, yo no lo voy a negar, recibí ayuda. Y pues que me dije que Ajá. estaba mal, es como que ¿Y le se dio lo- este mismo resultado? ese mismo ¿O parecido? resultado me dio parecido, parecido sí me dio. ¿Lo tiene por ahí? Espéreme, A ver, sí, 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 claro que sí. a ver. Si es para Por- mostrarlo aquí, a ver, espéreme, aguántame, lo descargo al toque, que es que la cuestión es que cambié de disco duro, entonces... A ver, para que lo presente y miramos a ver qué, cómo será que hizo. Vale, profe. Sin título, abrir, a ver, profe, si me permite presentar, ¿no? Ajá, hágale, hágale. Presenta pantalla. Una pestaña. Es ¿No que, le profe, deja para que presentar? deje de presentar usted, Ajá. Espéreme un ratito. que no me deje. Ya. Ya. Y compartir. Profe, ahí ya, Ajá. ya está viendo. Sí. A ver, déjeme ver. Ahí M por DB más K por menos P, eso está bien. A ver, no sé cómo será que he hecho. A ver, M integral de cero hasta T. Eh, yo aquí De pues la integral la M. manejé por momentum, pues el momento sub cero, el momento inicial, por acorde al tiempo. Entonces me queda la masa en derivada en función de velocidad aparte del tiempo por dt, que eso me va a quedar la masa igualmente, más la derivada de la constante por la velocidad en función de la velocidad sobre el tiempo, menos la fuerza P por la sobre por dt. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabemos de que, pues, como la masa tenía dt por dt se cancela y me queda velocidad, entonces ahí ya la integral definida ya me queda nada más evaluarla en el punto t y en t sub 0, más k de igual manera, y pues aquí esta que ya la tenía, que era velocidad, pues velocidad me pasa a ser una distancia, menos lo mismo, pues la fuerza P de T Ujú. menos T sub 0. Y Ya, pues ya, al ya. final ya conseguimos aquí, teniendo en cuenta pues esta evaluación, conseguimos pues una T, una velocidad en un tiempo, menos la velocidad inicial, que pues como es cero, como aparte del reposo, pues lo mismo con X, y pues queda PT, entonces quedaría masa por velocidad más la constante por la distancia menos la fuerza por el tiempo es igual a cero. A ver, sí, veámosla si es la misma. A ver, MB, espérame un ratico, déjelo allí un ratico para Sí, tranquilo, profe. yo copiarla. MB más KX, a ver, voy a ponerle aquí, MB más KX menos PT, ¿no? Entonces de ahí, ¿verdad? Tú querías despejar la X, a ver, déjeme yo la despejo aquí rapidito. P por T sobre K menos M por B sobre K. Nos dio igualita, oiga. Deja- Es que, pues, profe, así me lo habían explicado, de que yo podía manejar por momentos. Entonces, como Ujú. nos dijeron de que estas ecuaciones se manejan en dos, por la derivada de la velocidad, que pues eso sería la aceleración, y por el tiempo. Y nosotros podemos empezar a cancelar términos a partir del tiempo, que es mucho más fácil. Entonces nosotros manejamos el momentum inicial y el momentum t, que sería un segundo, un minuto, una hora aplicando la misma fuerza, porque hay diferentes comportamientos. Entonces, como nos dicen que parte del reposo, entonces eso ya nos da una pista. Ujú. Pero, Y ya pues el otro punto de, no sé si esté bien o mal, no sé si quiera verlo desde aquí o lo quiera resolver directamente tocaría- usted. si es que me toca resolverlo, pues, ¿no? Para mirarlo. Ese no Sí, lo sí, sí. resuelvo. Verá, no, pues está bien ahí, ¿no? Si le dio el mismo resultado, pues está bien. Está bien. Es que Sí, pues sí, claro, como usted me había dicho que estaba mal, se lo juro, yo estaba daba que raro las lloraba. integrales, pues no sabía ahí cómo, pues, como no lo había resuelto también, pues no sabía ahí cómo que había hecho. Claro, Entonces, profe, porque usted me dijo, eso está mal, que no lo podía aplicar las integrales así, y yo ya estaba que destrozaba todo. Yo ya no, dije, ¿cómo así? sí. No, ahí está bien, entonces ahí revisen. ¿Listo? Verán, entonces, bueno, entonces de eso ya dejamos ahí y pasemos a la otra partecita, ¿les parece?
entonces al tema de hoy. Verán, ¿no? Voy a decirle compartir pantalla aquí otra vez. Esperen un ratito. Y listo. A ver. Bueno, entonces verán. Bueno, entonces les voy a explicar otro temita. Verán, ¿no? Entonces, esto se llama, a ver, vamos a ver, cinemática de cuerpo rígido. Rígido, ¿sí? Listo. Cinemática de cuerpo rígido. Verán, ¿no? Entonces, este es un temita como ya como clave pues para la dinámica, ¿no? En dinámica, digamos que este es como el tema más importante, tal vez, ¿no? Del curso de dinámica. Verán, ¿no? Entonces, verán, primero la cinemática, verán, acuérdense que la cinemática, estudio del movimiento, ¿no es cierto? Sin tener en cuenta la masa, ¿sí? Sin tener en cuenta, o sea, no se consideran las fuerzas, ¿listo? Que producen el movimiento. Listo, eso es lo único. Y lo otro es el cuerpo rígido, ¿no? ¿El cuerpo rígido qué es un cuerpo rígido? Entonces, un cuerpo rígido es un elemento, entonces, donde todas sus moléculas, ¿sí? Están allí en el cuerpo, ¿sí? Pero no hay desplazamiento entre cada una de sus moléculas, ¿no? O sea, esta distancia que aparece aquí va a ser constante siempre. Aquí hay otra distancia, ¿cierto? Aquí hay otra distancia, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cada una de las moléculas que conforman el cuerpo rígido, ¿sí? No se van a desplazar, o sea que el cuerpo no es deformable, ¿sí? Eso significa cuerpo rígido, ¿no? Entonces, cuerpo no deformable. ¿Verdad? ¿No? Y ahí pues viene la parte, pues como la parte filosófica, digamos, ¿no? Porque es que un cuerpo siempre va a sufrir deformaciones, ¿listo? Más pues en mecánica, todos los cuerpos sufren deformaciones, ¿no? Deformaciones elásticas, porque todos los materiales tienen un coeficiente de elasticidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si trabajamos con una viga de madera, una viga de acero, hoy estábamos escuchando una tesis, por ejemplo, de los muchachos de mecatrónica que van a hacer unas paredes con guadúa, ¿sí? Entonces, todos esos elementos estructurales tienen una deformación, ¿sí? Pero entonces esa parte la van a estudiar ustedes en resistencia de materiales. ¿Listo? Los cuerpos sí se deforman, ¿sí? Pero, pero la deformación, digamos que es mínima comparada con el movimiento o la dinámica que va a tener en un mecanismo, ¿no? Entonces, el estudio de la deformación de los cuerpos se lo hace en la resistencia de materiales para determinar cuánta carga me puede soportar cierto tipo de material. ¿Listo? Aquí nosotros no necesitamos, digamos, ¿no? Estudiar eso, ¿no? Ahorita, ¿no? Queremos ver es cuál es el comportamiento o cómo es que se va a mover, ¿no? ese cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una partícula, ¿no? Y un cuerpo rígido? Pues que un cuerpo rígido está lleno de muchísimas partículas, es decir, que este cuerpo rígido tiene un volumen, ¿cierto? Entonces ocupa ya un espacio en el plano, ¿no? Entonces ocupa un espacio. Entonces por eso se llama cuerpo rígido. O sea, ya además de tener un volumen, pues va a tener una inercia, ¿no es cierto? Eso va a ser después, cuando veamos la cinética del cuerpo rígido, entonces vamos a ver que tiene una inercia, que tiene un centro de gravedad, un centro de masa, bueno, y otras cosas, ¿no? Entonces el centro de masa, que es M por dr de t, la integral de eso, ¿no? Entonces toda esa cosa ya tiene que ver acá. Por lo pronto ahorita, verán, vamos a ver simplemente el comportamiento dinámico del cuerpo rígido. Entonces, no se van a olvidar que es un cuerpo rígido, es algo que no se deforma. ¿Listo? Entonces, así lo vamos a estudiar aquí en el curso de dinámica. Entonces, vamos a ver que todas las barras no van a sufrir deformaciones. ¿Listo? Ese solamente es el principio que nosotros vamos a tener en cuenta aquí en dinámica. ¿Listo? No se va a deformar. ¿Listo? Entonces, para eso, pues nosotros, digamos que en el libro de dinámica aparece una partecita, ¿no? Si ustedes revisan el libro, les va a aparecer, ¿no? Cómo se estudia el movimiento de traslación del cuerpo rígido, después cómo se estudia la rotación, ¿sí?
por aparte y luego cómo se estudia juntas las dos cosas, ¿no? Entonces nosotros vamos a pasarnos directamente a cómo es que se estudian juntos los dos movimientos, listo, del cuerpo rígido. Entonces a ese movimiento o a ese estudio lo vamos a llamar movimiento de plano general, ¿sí? Así se consulta de pronto, plano general, ¿verdad, no? Este movimiento lo pueden consultar, ¿no? En internet, en el libro, lo que sea, ¿no? De eso hay escrito pues varias cosas, ¿no? Del movimiento plano general, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces significa pues muy fácil, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, si ustedes tienen una rueda, ¿sí? Una rueda, ¿no es cierto? No un círculo, digamos aquí, ¿no? Este ya es una rueda, entonces, ¿no? Si esa rueda empieza a generar un movimiento, resulta que la ruedita pues va a tener dos posibilidades, ¿no? Entonces, si yo le aplico una fuerza acá, ¿no es cierto?, para hacerla mover a esa rueda, entonces, por ejemplo, ¿no? Este puntico, ¿toda? Verán, esa rueda va a comportarse así, digamos, ¿no? Se va a trasladar una distancia X, ¿listo? Se va a trasladar una distancia X, ¿listo? Punto A está aquí, ahí mismo, ¿no? Pero también, por eso se llama rueda, ¿no es cierto? También va a estar compuesto su movimiento por su rotación, ¿no? Entonces esta ruedita va a girar, ¿no es cierto? Su punto A hasta acá, ¿cierto? A prima, llamémoslo allí, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento general de esa rueda va a estar dada por dos situaciones, una que es la traslación y otra que va a ser esta rotación. ¿Listo? Entonces, o sea, miren, si nosotros observamos la velocidad de la rueda, ¿sí? Esa velocidad de la rueda va a estar dada por su movimiento de traslación más su rotación, ¿sí? Entonces, la velocidad o la posición, pues primero sería, ¿no? La X, ¿no? Lo que se va a mover o su posición va a estar dada, ¿no? Por el movimiento de traslación más el movimiento de rotación. Ahora, si yo quiero ver la velocidad, entonces vamos a decir que la velocidad va a estar dada por dr de t, dr, acuérdense que ya no ponemos dx, ¿no? Porque esa r puede ser, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Entonces, dr de t, ¿sí? Más la velocidad de rotación. A esa la vamos a llamar una velocidad relativa, ¿sí? Ese es el movimiento plano general. Esperando. Entonces, la velocidad, por ejemplo, que vamos a tener nosotros va a ser igual, ¿no? A la velocidad de la partícula, digamos, ¿no? De a ver cómo les digo esto. La velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A. Así la vamos a llamar, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esta ecuación. Esa no es difícil de aprendérsela, pues, ¿no? Entonces, ese es el movimiento plano general. Miren, solamente tenemos, ¿no? La velocidad de un punto, pongámosle aquí, ¿no? Del cuerpo rígido, ¿no? ¿Sí? Va a ser igual, ¿no? A la velocidad de traslación, ¿no? Velocidad de traslación de otro punto del mismo cuerpo rígido, ¿no? ¿Sí? Del mismo cuerpo rígido y más la velocidad relativa. Esa velocidad relativa, velocidad de v respecto de a, la vamos a escribir como la velocidad angular multiplicada, ¿sí? De forma vectorial, ¿no? Omega cruz r, la posición, ¿no es cierto? Relativa, ¿sí? Entonces, velocidad de rotación va a ser igual, ¿no? La velocidad relativa va a ser igual, ¿no? A la multiplicación, o sea, el producto cruz, ¿no? De la velocidad angular multiplicada por la posición relativa. ¿Listo? Entonces, no es difícil, digamos, de aprenderse esta ecuacióncita, ¿sí? No voy a hacer la demostración de eso porque pues toca hacer unos vectores y ahí nos gastamos mucho tiempo. Omega cruz R, ¿sí? R de B respecto de A, ¿qué significa, verdad, no? Por ejemplo, ¿no? Si aquí está el punto A y aquí está el punto B, ¿cierto? Entonces, R de B respecto de A.
Es este, R de B respecto de A. ¿Sí? Bueno, esa ecuación tenemos que aprendernos. ¿Listo? Entonces, les voy a hacer un ejemplito. Espérenme, primero un ejemplo fácil. Verán, a ver, R de B respecto de A. Verán, entonces, mm, a ver, antes de esto, antes de pasar al ejemplo, quisiera que se acuerden un poquito del producto cruz. Verán, ¿no? No sé si, a ver, bueno, van a repasarse el producto cruz, pero para yo no. Producto cruz, a ver, ¿qué se acuerdan del producto cruz? De dos vectores. Que aquí pues no necesitamos tanto eso, ¿no? Pero ¿qué se acuerdan ustedes del producto cruz entre dos vectores? ¿Se acuerdan? Del producto cruz, del producto Ajá, cruz. sí, El producto cruz siempre nos va a dar un escalar, profe. no, no, no. El producto punto da un escalar. Perdón. Nos va a dar un vector, perdón. Nos va a dar un vector. Por ejemplo, digamos que estos son los dos vectores, ¿sí? Entonces, el producto cruz, o sea, A y B, ¿no? El producto cruz nos da otro vector que tiene 90 grados con respecto a los otros dos vectores, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? En álgebra lineal. Profe, es perpendicular, ¿verdad? Sí, es perpendicular. El resultado de un vector va a ser perpendicular, ¿sí? Verán, ¿no? Por ejemplo, a ver, pero es que el producto cruz, verán, ¿no? Yo lo que necesito que se acuerden es de esto, verán, ¿no? I, J, K, verán, ¿no? Yo voy a hacer el producto cruz, digamos que A sea igual a 1, 0, 0. Y B, digamos que sea otro vector que sea 0, 1, 0. O sea, tengo dos vectores unitarios, ¿sí? Verán, ¿no? Tengo dos vectores unitarios. Digamos que si esto es, a ver, este es, ¿cómo es que decíamos? Esto es Z, esto es X y Y, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, A es en X, o sea, tiene un vector unitario aquí, ¿sí? Ese es el vector A. Y el vector B está en Y, ¿no? Entonces acá, aquí está el vector B. ¿Listo? Entonces, el producto cruz de A y B, ¿cómo lo hacemos? Entonces, simplemente sacamos el determinante de esos vectores, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, yo voy a colocar el vector A y el vector B, ¿no? Vector A, 1, 0, 0, vector B, 0, 1, 0, y ya. Hallo el determinante de esa matriz, ¿sí? Para ver cómo es el vector C, ¿no es cierto? El resultado, que sería el producto cruz, ¿no? Entonces usted le dice, hallar A por B es igual a C, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale C? Entonces para hallar C hacemos el producto cruz de esta manera, ¿no? Hallando el determinante de esta matriz que la escribí aquí. Es una matriz de 3 por 3, ¿no es cierto? Entonces verán, por ejemplo, yo cojo acá y tacho la I y acá, ¿no es cierto? Nos quedaría I por uno por uno menos cero por cero cero menos J, ahora voy a usar esta otra de acá, ¿no es cierto? Siempre vamos a, pues voy a hacer el resultado por la fila uno, ¿no? Del determinante, los cofactores, bueno, a uno le explica varias cosas en álgebra lineal, ¿no? Entonces, o sea, de pronto ahorita simplemente vamos a recordar una cosita nomás allí y ya, ¿no? Pero esto de hallar determinantes, autovalores, autovectores y todo eso, sí les recomiendo que le peguen una revisadita, ¿no? En el libro de álgebra lineal, porque eso sí lo utilizan muchísimo en otros cursos, ¿no? Entonces, esas son cosas que no se les puede olvidar, pues, nunca en la carrera, ¿no? Porque esas cositas se las va a necesitar varias veces, ¿no? Entonces yo aquí simplemente voy a resolver este producto cruz, ¿no? Entonces vean, por la fila uno, entonces cojo la I, ya la hice, entonces ahora sí por la J, entonces menos J por uno por cero menos 0 por cero. Espérenme, aunque yo creo que me equivoqué en la primera, ¿no? En la fila I, a ver, tacho la fila y la columna nos quedaría, ¿no? Cero por cero, cero
menos 1 por 0. Estaba mal, vean, 1 por 0. ¿Listo? Me estaba equivocando en la primera fila, ¿no? Vean, voy a volver a hacer esto porque se me está enredando, ¿verdad? ¿No? Verán, voy a hallar el determinante de eso, ¿no? Entonces sería, ¿no? Primero, voy a utilizar el i. Entonces, i por. Tacho la primera fila y la primera columna, ¿no es cierto? Donde está la intersección del i. Entonces me quedaría, lo que me queda, vamos a hallarle el determinante de 0 por 0 menos 1 por 0. Menos j ahora sí, ¿no? Entonces j aquí. Entonces tacho su fila y su columna y nos quedaría 1 por 0, 1 por 0 menos 0 por 0. Más, siempre la matriz de 3 por 3, el signo de la matriz es, ¿no? Más, menos, más, menos, la segunda fila, más, menos, ¿no? Ese es el signo de la matriz, ¿no? De 3 por 3, ¿no? ¿Se acuerdan de eso de los cofactores? Pero entonces ahora sí la fila K. Entonces K sería, ¿no es cierto? Sería 1 por 1 menos 0 por 0. Entonces, eso nos da 0 por 0 menos 1 por 0 daría 0 en i menos 1 por 0, 0, menos 0 por 0, 0, 0 en j, más 1 por 1, 1, menos 0, 1, 1 en k. O sea que el vector c, que es el producto cruz de a por b, es igual a 0,0,1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Miren, si el vector a está aquí, ¿no es cierto? Está en x, el vector b está en y, el vector c estaría con su componente en z, miren, ¿cierto? Que sería el vector c. Y ese vector c, pues, tiene efectivamente 90 grados respecto de sus otros dos vectores. ¿Listo? Ese es el producto cruz. Entonces, de ahí, lo único que nos interesa es lo siguiente, ¿verdad? ¿No? Podemos hallar todos los, si quieren ahí de tareita, ustedes, ¿no? Ahora en sus tiempos libres, cogen y hacen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto me da un vector? O sea, 1, 0, 0 por 1, 0, 0, ¿cierto? Otro, 0, 1, 0 por 0, 1, 0. Otro, 0, 0, 1 por 0, 0, 1. Entonces, aquí estamos diciendo I cruz I, ¿cuánto me da? J cruz J, ¿cuánto me da? K cruz K, ¿cuánto me da? ¿Cierto? Entonces, eso van a darse cuenta que les da cero, ¿sí? Entonces, K cruz K da cero. Otra forma, ¿no? Ustedes pueden hallar, por ejemplo, I por J, ¿cierto? Otra, I por K, ¿sí? ¿Cuánto les da, no? Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esto, ¿no es cierto? Ustedes hacen pues, los cálculos de eso, se van acordando, ¿no? De su álgebra lineal, van a encontrarse que vamos a usar I, a ver cómo lo pintamos esto así, verán, IJK. Vamos a hacer este simbolito, vamos a decir lo siguiente. Cuando yo tenga I multiplicado por J, ¿sí? Y por J en el mismo sentido de esta flechita, que es el sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que es positivo. Entonces, I cruz J me va a dar como resultado un vector K. Es el que yo hice acá, ¿no? Miren, I por J me dio K, ¿sí? Entonces, miren, ahí lo que estoy diciendo, I cruz J es igual a K, ¿sí? Y ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces, miren, I cruz J me da K. Si yo hago J cruz K, pues me va a dar I, ¿no es cierto? Miren, J cruz K me da I. Otro, K cruz I me va a dar J. Y al contrario, ¿no? Si digo I cruz K, me estoy yendo en contra del sentido de las manecillas del reloj, ¿no es cierto? En contra de este símbolo que yo hice acá, ¿no es cierto? Y me da I cruz K, me da J, pero me va a dar negativo. ¿Listo? Entonces, si yo hago K cruz J, entonces me va a dar menos I. Y si hago J cruz I, me va a dar menos K. ¿Listo? Esto es lo que necesito que se aprendan.
No sé si les parezca bien raro esto, no sé, o es muy conocido para todos este pedacito que les hice allí. ¿Sí se acuerdan de eso o ni idea, ¿no? Sí, profe. Sí se acuerdan, ¿no? Sí, ¿no? Eso, bueno. Entonces, eh, bueno, entonces, teniendo en cuenta esas cositas, entonces vamos a empezar a resolver los ejercicios. ¿Listo? Verán. Entonces, por ejemplo, a ver, por ejemplo, verán, les voy a plantear un ejemplito, verán, ¿no? Ya en el plano, movimiento plano general, ¿no? Verán, verán. Entonces, hay un ejemplo bien clásico, ¿no? Verán, voy a poner aquí este planito. Verán, ahí está ese dibujito, ¿no? Entonces, verán, en el libro está así, A y acá B. Resulta que, a ver, quisiera que me digan ustedes, si yo pongo a moverse este cosito aquí, ¿no es cierto? Que se desplace por los ejes que están aquí, ¿no? O sea, por este riel, digamos, ¿no? Cada cosito de estos es un riel, ¿listo? Y esos eslabones están ahí anclados a esos rieles, ¿sí? Y se van a mover únicamente por ese riel, ¿no? Entonces no se van a desviar, ¿listo? Entonces, si yo muevo este punto A, esto lo muevo hasta acá, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta que el B pues también se va a mover, ¿no es cierto? Allí. Esto aquí sería A' y acá se movería hasta B'. ¿Listo? La longitud de esta barra pues no va a cambiar, ¿no es cierto? La longitud mantiene constante, ¿sí? Porque es una varilla, ¿no? Ese es el cuerpo rígido, ¿no? Esa varilla que está allí. Ese es el cuerpo rígido. Entonces ahí la pregunta, si yo me desplazo aquí, digamos, ¿no? Aquí me desplazo una distancia X, ¿listo? La distancia que hay de aquí a acá, Y. Entonces la pregunta, ¿esa distancia X es igual a la distancia Y? ¿Quién me dice? A ver. O sea, si yo me desplazo un metro en X, ¿será que es lo mismo que baje un metro en Y? Sí, profe. Creo que sí, No profe. creo. Mientras Sí, tanto, profe, porque esta está de ahí. A sea igual. No. Ah, Sí, profe, porque se siguen manteniendo el ángulo de 90 grados. Y lo único que está haciendo el cambio es el posicionamiento. Si usted extiende en el plano X, extiende un metro y reduce en el plano Y, se sigue manteniendo la misma figura o, bueno, el mismo ya, transcurso. Pareciera que hay listo. Verán, ¿no? proporcionalidad, ¿no? Entonces, parece que en general para todos es proporcional. Bueno, esa es otra cosa ya, ¿no? Es proporcional. O sea, no, o sea, este es falso y X es proporcional a Y, pues digamos, es otra opción, ¿no? Verán, ese ejercicio, verán, ¿no? Eh, en general, siempre la mayoría de personas nos equivocamos, ¿sí? Decimos, sí, ahí el X es igualito al Y, ¿sí? Cierto, ¿no? Es que parece que sí, ¿no? Pero es falso, ¿sí? No es igual. Y entonces ahí sí, verán, ese sí les queda de tarea, muchachos, ¿no? Hoy, no sé, ahora hacen este mismo montaje, ¿sí? Con una cuerdita o con alguna cosa se inventan, ¿no? En la casa y miran a ver qué pasa si yo hago ese movimiento. En X se movió tantos centímetros, en Y cuánto se movió. Y hacen la comparación. Y van a darse cuenta que no, o sea, que el movimiento que hace en X es Siempre distinto aumenta al en movimiento uno. de Y. ¿Cómo? Pues yo creo que aumenta uno. Pues creo que lo escuché en anterior clase, Verán, el otro día. depende, ¿no? O sea, al inicio, cuando el ángulo está muy inclinado, o sea, es que aquí hay un ángulo, ¿no? Digamos, este sea el ángulo θ, ¿sí? Entonces, ese ángulo, o sea, como la función del ángulo es una función trigonométrica, ahí se da la cosa que no es lineal, ¿sí? Entonces, al principio avanza más el X y menos el Y,
Y al final avanza muy poquito el X y mucho el Y, ¿sí? Esa es la cuestión. O sea, hay que hacerlo, mejor dicho, hay que hacer el experimento de ese mecanismo. ¿Listo? Entonces, ese sí les queda tarea. O sea, colóquense ahorita esa duda, ¿no? De por qué es que no da lo mismo y lo hacen en la casa, ¿no? Lo hacen cada uno en su casa, pues hace con una cuerdita, alguna cosa, ¿no? Se inventa para que miren a ver cómo es que funciona eso. ¿Listo? La otra es hacer una simulación en Working Model, se llama, ¿no? Bueno, alguno en AutoCAD también se puede, en algún software, ¿no? También podrían mirar. ¿Listo? Verán. Entonces, la respuesta es que no es lo mismo, ¿no? Entonces, esto guarda una proporción, es posible que guarde una proporción, ¿no? Pero pues, ¿cuál será? Ahí toca revisar. ¿Listo? Verán. El caso es que, eh, el caso es que vamos a ver el movimiento de esa barra. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a aplicar la ecuación del movimiento plano general. Entonces nosotros decíamos, bueno, es que la velocidad del punto B va a ser igual a la velocidad del punto A, ¿cierto? Miren, ahí está el punto B y el punto A, ¿no es cierto? Más la velocidad relativa, ¿sí? La velocidad de B respecto de A. ¿Listo? Verán, no se van a olvidar de esta ecuación, ¿no? Entonces la velocidad del punto B es igual a la velocidad del otro lado, ¿no es cierto? Más la relativa, que es la velocidad del punto B de aquí, ¿no? Esta, ¿no? La B respecto del A. ¿Listo? Es así. No es lo mismo la velocidad de A respecto de B, ¿no? O sea, tiene que ser ahí en ese orden, pues porque si no, ahí sí falla el ejercicio, ¿no? Entonces, así quedaría la ecuación y entonces vamos a resolverlo, ¿no? Hay otras formas de resolver estos ejercicios, ¿no? En física, por ejemplo, le resuelven a través de la derivada, ¿no? De la posición bueno, y hacen otras cositas ahí, ¿no? Para resolver ese ejercicio. Pero acá en mecánica vamos a utilizar el método que les voy a indicar a continuación, ¿sí? Porque es, digamos, el más fácil y de manera más general para resolver cualquier otro tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, incluso creo que en el libro resuelven de otra manera, ¿sí? Pero esa otra forma que manejan en el libro es como más, digamos, es más corta, pero no es como general, ¿no? Entonces, esto que les voy a mostrar ahorita, pues es como más fácil, digamos, ¿no? Más, aunque es un poquito más largo, pero es más fácil de entender y es de manera general para todos los otros ejercicios. Verán, entonces, eh, vamos a resolver entonces el ejercicio, ¿no? Yo quiero encontrar, por ejemplo, conociendo la velocidad de A, quiero hallar la velocidad de B, ¿listo? Pero también quiero hallar la velocidad con que está rotando esa barra, ¿sí? Entonces, esta barra entonces estará girando a una velocidad angular, ¿listo? Porque la barra no solamente se va a desplazar, ¿no es cierto? Sino que va a estar rotando, ¿listo? Entonces, verán, voy a escribir aquí, la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A, que sería omega de la barra AB o BA, ahí no importa, ¿no es cierto? La misma barra, multiplicada por el vector de posición relativa, R de B respecto de A. ¿Listo? Bueno, entonces verán. Ahí lo clave es encontrar el vector de R de B respecto de A. Las velocidades, pues ahí ya sabemos, ¿no? Verán, la velocidad de B, verán, la velocidad de B solamente se está moviendo en el eje menos J, ¿sí o no? Y la velocidad de A se está moviendo en el eje Y. ¿Listo? Esas son dos claves. Entonces, la velocidad de B va a estar moviéndose en menos J, ¿cierto? Y la velocidad de A se está moviendo en Y. Más la barra. Entonces, verán, ahí la barra es posible que nosotros acertemos, ¿no? Pero vamos a suponer muchas cosas acá, ¿no? Entonces, verán, la barra yo voy a suponer que como el movimiento de A está haciéndose hacia la derecha, entonces la barra va a estar girando ahí como yo dibujé, ¿no? Entonces, con la ley de la mano derecha, ¿no es cierto? Entonces, miren, si miramos allí, o sea, si hacemos el movimiento ahí, ¿no? En ese sentido de la omega, nuestro pulgar está apuntando hacia afuera, ¿no? Entonces, estamos diciendo que allí nuestra omega, AB, está girando en el sentido K, ¿cierto? Contrario a las manecillas del reloj, también es positivo, decimos, ¿no es cierto? Esa es como una nomenclatura, ¿no?
Entonces, esta dirección realmente no sabemos, ¿sí? No estamos seguros, ¿no? Yo asumo que sea así, ¿no? Pues más o menos estimo que sea así, ¿no? Pero ya los resultados nos van a decir si efectivamente está girando así en sentido horario o antihorario. ¿Listo? Entonces ahora miramos esa partecita. Verán. Entonces, omega cruz, R de B respecto de A. Bueno, voy a escribir aquí R de B respecto de A. ¿Qué es ese vector? Pues miren, ¿no? Si aquí tenemos la barra, mide una longitud L, ¿cierto? Este es B y esto es A. Entonces el vector R de B respecto de A es aquí así, ¿no es cierto? R de B respecto de A. ¿Listo? R de B respecto de A. Entonces, ahí nos están diciendo, bueno, yo ya dibujé aquí que hay un ángulo teta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, yo puedo decir que aquí, en el punto A, yo puedo trazar un plano cartesiano, ¿no es cierto? Auxiliar, ¿sí? Y puedo ver que el vector R de B respecto de A tiene unas componentes. Una en X, R de B respecto de A, en Y, y R de B respecto de A, este de acá, R de B respecto de A, en J. ¿Listo? Entonces tiene unas componentes. Pero voy a hacer acá. Este es el vector, ¿no? R de B respecto de A. Este es el punto A. ¿Cierto? Entonces ahí me están diciendo que acá hay un ángulo teta, ¿cierto? O sea que, a ver, ¿cómo hallamos las componentes? R de B respecto de A va a ser igual. Entonces, este pedacito de aquí, ¿cómo lo hallo? Y este pedacito de aquí. Entonces, ¿no? Yo puedo coger acá y decir, bueno, el ángulo lo he puesto en el lado contrario, ¿no es cierto? Entonces, este sería beta y este sería teta, ¿cierto? Entonces, miren, en X sería, ¿no? Este vector de acá arriba, ¿no? Con el ángulo teta aquí, ¿sí? Y esta medida es L, ¿no es cierto? La longitud de la barra. Entonces, en X sería, ¿no? L por el seno de teta, ¿no es cierto? Seno de teta, acuérdense que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, en dirección menos I, ¿sí? Porque está apuntando la flecha, miren así, ¿no? Al lado izquierdo, o sea, en el eje negativo de las X, ¿listo? Y en Y, este pedazo de acá sería más L por el coseno de teta, que es el cateto adyacente, ¿no es cierto? Cateto adyacente, este pedazo, sobre la hipotenusa L, en dirección J positivo. ¿Listo? ¿Está claro ese pedacito? Entonces, ahí determiné el vector R de B respecto de A. Y entonces, yo puedo venir acá a la ecuación. B, menos B sub B, ¿verdad? Menos B sub B en J es igual a B sub A en I. A ver, eso va más omega en K, le he puesto, ¿no es cierto? Más omega AB en dirección K, cruz ese vector R de B respecto de A, ¿no? Que es igual a menos L por seno de teta en dirección I, más L coseno de teta en dirección J. Miren, ahí está. Entonces, vamos a copiar otra vez. Voltaje, velocidad de B es igual, ¿no? A velocidad de A, ¿cierto? En I. Aquí es donde viene el producto cruz, ¿verdad? ¿No? Omega AB por L seno de teta. Y entonces, ¿cuánto es que me da? Verán, ¿no? Yo les había pintado así, IJK, así positivo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da K cruz I? Pues K cruz I me da J. Por este menos que aparece aquí, quedaría en menos J. ¿Sí están de acuerdo? Vean, K cruz I. K cruz I da J, positivo. Pues por el menos que aparece aquí, sí te da negativo. Entonces, más por más, más. Verán, ahora sí, omega AB por L
por el coseno de teta. Ahora sí, K cruz J. K cruz J es en sentido contrario, ¿no es cierto?, al dibujo que hicimos acá, entonces me daría menos I. ¿Sí están de acuerdo? Y ya, de ahí para abajo ya es más sencillo. Verán, entonces, ¿no? Ahí voy a tener una ecuación vectorial, ¿sí? Entonces una ecuación vectorial, ¿sí? Esa ecuación vectorial, verán, resulta que yo la puedo utilizar de la siguiente manera. Entonces puedo decir, vamos a igualar la I de un lado de la igualdad con la I del otro lado de la igualdad. Y la J de un lado de la igualdad con la otra J del otro lado de la igualdad. Entonces, verán, primera ecuación, I. Entonces, en este lado de la igualdad, la velocidad de B no tiene componente en I, ¿cierto? Dice que hay cero en I, ¿sí? Cero es igual a todos los elementos que aparecen al otro lado con I. Entonces, velocidad de A menos omega AB por L por coseno de teta, ¿sí? En I. De aquí, miren, puedo decir que la velocidad de A es igual a omega AB por L por coseno de teta. Entonces ya tengo la velocidad de A. Entonces miren que la velocidad de A es distinta a la velocidad de B, ¿no es cierto? La velocidad de B es muy diferente a la velocidad de A. Entonces, ahora sí la segunda ecuación me da de la componente J. Entonces dice, vean, menos la velocidad de B que está en J es igual a los elementos de J del otro lado, ¿no? De la igualdad. Entonces, en el otro lado solamente aparece J omega AB por L por seno de teta en dirección menos J. Menos así. O sea que la velocidad de B es igual a omega AB por L seno de teta. Entonces, vean, yo había dicho que la velocidad de B se mueve hacia abajo. Como dio aquí positiva, pues no hay ningún símbolo que sea negativo. Entonces, pues estoy bien, digamos. Sí, la velocidad B sí va para abajo. Si me hubiera dado negativo, me estaría diciendo, no, es que realmente la velocidad no va para abajo, sino está yendo para arriba, ¿no? Pero acá, como dio ahí, cómo está, pues ya. Entonces ya tengo la velocidad de A y la velocidad de B. Ahora, yo puedo decir, verán, ¿no? Velocidad de B es omega AB, ¿cómo es que era? Por L seno de teta, ¿sí? Entonces, y la velocidad de A es igual a, ¿cómo es que era? Omega B por L coseno de teta. Coseno de teta, ¿no? Entonces, miren, yo puedo, bueno, aquí igualar pues las dos ecuaciones, ¿no es cierto? Mirar a ver cuánto me da la velocidad de A respecto de la de B, ¿no es cierto? Desconocida la velocidad A, puedo encontrar la velocidad de B y puedo encontrar la omega, ¿no? Entonces ahí pues como yo quiera aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, de aquí verán, omega AB es igual a velocidad de B sobre L por seno de teta, ¿sí? Esto lo puedo reemplazar acá. Entonces velocidad de A es igual a omega B, velocidad de B, sobre L seno de teta por L coseno de teta, ¿sí? Mm, Debí haber hecho al contrario. Verán, para que me quede la tangente, ¿no? A ver, verán, de aquí, ¿no? Entonces la L se cancela, miren, ¿no? Velocidad de A es igual a velocidad de B por coseno sobre seno, ¿no es cierto? Voy a escribir así coseno por seno de teta. Entonces, miren, velocidad de B es igual a seno de teta sobre coseno de teta por la velocidad de A. O sea que la velocidad de B es igual a la tangente de teta por la velocidad de A. Esta creo que es una ecuación conocida que uno en física le explican eso. Entonces, miren, la velocidad del punto B es distinta de la velocidad de A, ¿no? No son las mismas. Está, y depende del ángulo prácticamente, ¿no? La velocidad de B es igual a la velocidad de A multiplicada por la tangente de teta. ¿Listo? Entonces, y la omega, pues la podemos encontrar aquí, ¿no? Depende de la velocidad, ¿no? La velocidad que sea conocida, ¿no? La B o la A, dividido entre L por el ángulo. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de resolver los ejercicios que se llaman los movimiento plano general, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Toca Toca, hacer unos ejercicios.
Hay que hacer otros. Sí. A ver, entonces, vamos a ver, espérame un ratico. Un momentico, miro acá que me están escribiendo los profes. A ver, entonces, ¿no? Hay otro ejemplo muy, muy conocido, ¿no? Verán, creo que era el que estaba en el libro. Verán, aquí lo tenía escrito, pero verán, no. Este otro ejemplito. Verán, no, aquí lo colocaban así. A ver, verán. Mm, Este ejemplo es bien conocido, ¿no? Aquí es el ángulo teta. Ahí en el libro creo que decía, aquí decía 3 pulgadas. Este de acá decía que tiene 8 pulgadas, ¿sí? Y ya. Entonces aquí está el punto A, el punto B y el punto C. Este es el punto C. ¿Listo? Verán, entonces pedían ahí hallar la velocidad en el punto C, le pueden decir. O sea, aquí hay varias cosas que le pueden pedir, ¿no es cierto? Lo más general es que, bueno, dada una velocidad en A, ¿sí? Por ejemplo, le pueden decir, vea, es que no, aquí hay una omega de la barra AB que es igual a un valor, ¿no? Ahí creo que decía, a ver, 2000 RP, ¿sí? Dada esa velocidad angular, entonces encuentre la velocidad del pistón, ¿no? Del punto C. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esa velocidad? Entonces, para hallar la velocidad de c, entonces recurrimos al movimiento plano general, ¿cierto? Y cuando tenemos mecanismos encadenados, ¿no? Es una cadena cinemática cerrada, se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto A está anclado al B, el B al C, y el C de alguna manera está anclado a la Tierra, ¿no es cierto? Aquí al mismo punto A. ¿Listo? Entonces ese es un mecanismo de una, dos, tres barras. ¿Listo? Que son un mecanismo de cadena cinemática cerrada, se llama eso. Sí, contrario a los robots, digamos, los robots son de cadena cinemática abierta. ¿Listo? Entonces, espera, si yo quiero encontrar la velocidad de C, entonces primero tengo que encontrar la velocidad de B, ¿sí? Y después de encontrar la velocidad de B, entonces ya encuentro la velocidad de C. Es decir, que verán, ¿no? La velocidad de C va a ser igual a la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B, ¿sí? Pero yo no conozco la velocidad de B, ¿no es cierto? Entonces digo, no, pues que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B respecto de A, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a resolver los ejercicios. Entonces verán, ¿no? Voy a empezar aquí a hacer este ejercicio. Entonces lo primero, la velocidad de B es igual a la velocidad de A. La velocidad de A, ¿cuánto vale, muchachos? ¿Quién me dice? A ver, el punto A se está moviendo en X y Y. ¿Quién me dice? ¿El punto A se mueve en X y Y? No, No, ¿cierto? No se mueve, ¿sí? ¿Por qué no se mueve? Porque aquí está amarrado, ¿no es cierto? Ahí está amarrado con un eslabón. ¿Listo? Entonces, en A no se va a mover. Más la velocidad de B respecto de A. Esa sí es otra cosa. Entonces va a ser igual a la velocidad que hay en la barra AB, ¿cierto? ¿Y en qué dirección estaría esa? ¿En K o en menos K? ¿Quién me dice allí? Está en sentido horario, ¿no? Entonces es negativo, ¿sí? Cruz R de B respecto de A. Entonces, ese vector todavía no lo tengo, ¿no? R de B respecto de A. Entonces, R de B respecto de A es este vector que aparece aquí. Este es el R de B respecto de A. ¿Listo? R de B respecto de A.
Entonces, ese vector, pues vamos a encontrarlo. Este ángulo teta, ahí nos están diciendo que son 40 grados. Entonces, pues lo vamos a encontrar el R de B respecto de A. Entonces, R de B respecto de A es este vector, y hay 40 grados. R de B respecto de A. Entonces, ese vector, ¿no es cierto?, tendría sus componentes, ¿no? Verán, velocidad de B, entonces es igual a omega AB, que son 2000 RPM, ¿no? 2000 RPM, sino que esas RPM toca pasarlas a radianes, ¿no? Entonces, verán, 2 pi radianes equivalen a, un, a una revolución por minuto, RPM, ¿no? Entonces, 2 pi radianes equivalen a 60 segundos, ¿sí? Para poder cancelar los minutos, ¿no? Y me va a quedar la velocidad en radianes por segundo. ¿Listo? Cruz, bueno, y está en menos K, ¿no es cierto? Menos K. Cruz, R de B respecto de A. Entonces, en la parte X tenemos, ¿no? R de B serían 3 pulgadas, ¿cierto? Este pedacito por coseno de 40 en dirección Y. ¿Sí? Más 3 pulgadas por seno de 40 en dirección J. ¿Qué les parece? Y listo. Ahí pues lo quedé, ¿no es cierto? Ya haciendo las operaciones, entonces nos da la velocidad de B. Entonces no sé si, a ver, ¿cuánto dará? 2000 por 2 pi radianes sobre 60. Voy a hacer esa operación. A ver, no sé si alguien me ayuda con esos cosenos. Pero no. Entonces 2 por 3.14, 15, 9. A ver, ¿qué es que dice? 2 por eso. eh, por 2000. Y dividido entre 60 segundos. Nos quedan 209.44, 44 radianes por segundo en menos K, por 3 coseno de 40, a ver, 3 por 40 coseno, 3 por coseno me da 2.29, 2.3, 2.3 en I, más 3 por seno de 40, seno de 40, 0.64 por 3, 1.93, 1.93 en dirección J. ¿Listo? 1.93. Entonces, listo, la velocidad de B es igual, ¿no? Entonces, Profe, la a ver, calculadora en radianes, ¿sí o no? 200, no, en grados. Coseno de 40 en grados. 40 grados. Estos son grados, ¿no? Sí. Entonces ahí ya nos da, ¿no? A ver, entonces nos da 209.44 por 2.3. 209.44. Eso me da 481.7. Voy a escribir eso Profe, nomás, ¿no? es que lo que pasa es que, 481.7. profe, es que el 3 seno de 40 a mí me da 1.76. ¿Sí? A ver, seno de 40. A ver, seno de 40 da 0.64. Y eso multiplicado por 3, ¿no? 3 por seno de 40, 1.93. ¿Será que está la calculadora en radianes de pronto? ¿Será que la mía está mal? Ahora ya válido, profe. En grados, ¿no? Tiene que estar en DEC. 1.937, así dan eso. Listo, entonces me da, a ver, 209, ¿cómo es que hicimos? 481. A ver, 1.93 lo voy a multiplicar por 209.44. 403.9. 203.9. Esperando, pero entonces, radianes por segundo. Pero entonces la dirección, ¿no? Menos K cruz I. Entonces, I, J, K. Entonces dice,
K cruz I me da J, ¿no? J positivo. Por ese menos daría menos J. Entonces aquí daría menos J. Y el otro daría menos K cruz J, ¿no? Entonces, K cruz J me da menos I. Por ese menos daría más I. Más en dirección I. ¿Listo? Entonces más I. O sea que esa es la velocidad. O sea que la velocidad, si me preguntan la velocidad de B, yo la puedo sacar así, la raíz cuadrada de 481,7 al cuadrado más 403,9 al cuadrado. Entonces, eso en la calculadora, a ver, eh, esto más, a ver, más 481, 481,7 elevado al cuadrado igual, ojalá que no me haya equivocado aquí, elevado a la 0,5. En la calculadora esta velocidad me da 628,61 radianes por segundo. Sería, ¿no? Esa es la velocidad del punto B, ¿cierto? La magnitud de la velocidad, ¿no? Pero las componentes son estas de acá, ¿no? Entonces se mueven X y Y. Esa es la que nos interesa, ¿no? La de las componentes. ¿Listo? Porque con eso yo puedo encontrar la velocidad de C. ¿Listo? Entonces la velocidad de C es igual a la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. O sea, velocidad de C es igual, ¿no? A la velocidad de B, pues esa que aparece ahí, menos 481,7 J más 403,9 en I, más omega de la barra BC cruz R de C respecto de B. ¿Sí? Entonces, ese nos toca hallarlo. ¿Listo? La velocidad angular no la tengo, ¿no es cierto? Esa velocidad de la barra BC no sabemos, toca también encontrarla. ¿Listo? Y el que se llama el RC respecto de B, pues tampoco lo tengo porque, verán, ¿no? Cuentos aquí, verán, ¿no? Aquí está más o menos es así, ¿no es cierto? Esta es la barra de 3 pulgadas, esta es la de 8 pulgadas, y hay un ángulo de 40 grados, y aquí está el punto C. Entonces, para yo hallar el R de C respecto de B, ¿cierto? R de C respecto de B, necesito hallar este vector, ¿no es cierto? Este es R de C respecto de B. Para hallar las componentes, ¿no es cierto? Estas de aquí. Pues aquí es como si tuviéramos un plano, ¿no? Pero entonces, para hallar yo esas componentes, yo necesito tener este ángulo beta. Entonces, en este caso, verán, por el teorema del seno, ¿no? Verán, decimos, seno de 40 grados, seno de 40 corresponde con el lado opuesto, que sería 8 pulgadas. Y eso es igual al seno de beta respecto del lado opuesto, que son 3 pulgadas. Desde ahí despejo el beta. Beta es igual a 3 por seno de 40 sobre 8. ¿Cuánto da? A ver, 40 seno da 0,6 por 3 da 1,9 dividido entre 8 da 0,24. Uy, qué pequeñito ese ángulo. No puede ser. A ver, espera un ratito ahí. Es que tiene Seguro que lo sacar hice mal. el arcoseno, ¿no es? El arcoseno, claro. Es Sí, ahí me estaba. 13,9. 13,9. Listo, gracias. No, no, pero revíselo, profe, porque de pronto. A ver, 3, Carla embarré ahí, ¿no? 3 por seno de 40 y esto seno a la menos 1, ¿no es cierto? O sea, la inversa, ¿no? A ver. Ah, hagámosla despacio, ¿no? Verán, entonces aquí nos quedaría así. Verán, seno de beta es igual a 3 por seno de 40 sobre 8. O sea que seno de beta es igual, ¿no? A eso que, a ver, 3, a ver, seno de 40 voy a hacer primero. 40 seno da 0,6 multiplicado por 3 da 1,9 dividido entre 8 me da 0,24, ¿no? Ahora si a ese le sacamos el inverso, ¿no? Beta es igual a seno a la menos 1 de 0,24. Es beta, entonces acá sería, ¿cómo es que saca el inverso? Inverso
seno, a ver. Seno da 13.95, ¿no? Entonces, beta, 13,95 grados. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo, ¿no es cierto?, el ángulo beta. ¿Listo? Entonces, como ya tengo ese ángulo beta, entonces ya puedo encontrar R de C respecto de B. Entonces, verán, ¿no? Aquí es R de C respecto de B. Aquí tenemos un ángulo beta de 13.95 grados, ¿cierto? Entonces, eh, a ver, entonces R de C respecto de B es igual. A ver, este ángulo es de 13,95, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces verán, en X sería, ¿no? 8, este mide 8, ¿no? 8 pulgadas, ¿no? Entonces, 8 por coseno de 13,95 en dirección Y positiva. ¿Listo? Porque está apuntando hacia acá, a la derecha. Menos 8 por seno de 13,95 en dirección J. ¿Listo? Negativa, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo la esta que se llama la, el vector, ¿no? Entonces ya con eso pues ya tengo todo allí. Entonces ahora sí, hacemos simplemente la ecuación, verán, ¿no? Entonces volvemos acá a la ecuación. Entonces B sub C es igual a B sub B. B sub B, pero entonces B sub B es menos 481.7, dirección J, más 403.9, dirección Y, más la omega BC, ¿no? Entonces la omega podemos asumir, ¿no es cierto?, que esté girando, a ver, no sé, aquí. Si la omega, bueno, está girando ahí, negativa, también pongámosle en menos K, ¿listo? Esa omega. Omega BC, digamos que esté en menos K también, ¿no? Ese lo asumimos, ¿no? Y ahora con el signo miramos a ver si es cierto o no. Cruz, R de C respecto de B, que sería 8 por coseno, espérenme un ratico, a ver, entonces, 13, ¿cuánto era eso? A ver, 13.95, espérenme un rato aquí, a ver, coseno, coseno de 13.95 me da 0.97 por 8, me daría 7.76, dirección Y menos 13.95 seno, multiplicamos por 8, 1.93 en dirección J, ¿no es cierto? Ese es el vector de RDC respecto de B. Entonces, a ver, B sub C es igual a menos 481.7 en J más 403.9 en I más. Entonces aquí, K cruz I, ¿cuánto es que me da? Es IJK, positivo. Entonces K cruz I me da J, ¿cierto? J, entonces con este menos daría menos J, ¿no? Entonces omega BC por 7,76 en menos J. Si no, K cruz I da J positivo por menos J. Más por menos 1,93 omega BC en dirección, ¿no? K cruz J, ¿no? K cruz J da, da menos I. Por ese menos daría más I. Y ya. Entonces ahí tenemos nuestra ecuación vectorial. Pues primero, ¿cierto? La igualamos en I, por ejemplo, ¿cierto? Entonces en I, a ver. Bueno, en I la velocidad de C se va a mover solamente en I, ¿no es cierto? Entonces va a decir B sub C es igual a 403.9, ¿cierto? Más 1.93 omega BC en I. Esta primera ecuación. Y segunda ecuación en J, vamos a tener, en el lado izquierdo de la ecuación no vamos a tener movimiento, ¿no es cierto? El punto C solamente se va a mover de manera lineal. Entonces, no se va a mover en Y.
Entonces sería 0 es igual a menos 481.7 en J menos 7,76 omega BC. Desde aquí despejamos omega BC. Omega BC sería, ¿no? Menos 481.7 sobre 7,76. Entonces nos dio negativa, ¿no? Entonces está en el signo, que les digo, está con símbolo contrario al que yo pinté, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces sería 481.7 dividido entre 7,76 nos da 62, o sea, nos dio menos 62,07 radianes. ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad angular. Como nos dio negativa, realmente la velocidad angular de la barra BC es igual a 62,07 en dirección menos K. A ver, no, perdón, en dirección K, ¿no es cierto? Dirección K, porque yo le había puesto que era en dirección menos K, ¿no? Miren acá. Sí, yo le había dicho que no, esa es dirección menos K, pero realmente se está moviendo en la dirección contraria, ¿no? Entonces ahí ya encontré la velocidad de, la velocidad angular de la barra BC. Entonces con esa velocidad ya encuentro la velocidad de C. B sub C va a ser igual a 403,9 más 1,93 por menos 62,07. ¿Listo? Entonces B sub C va a ser igual, ¿no? A ver, 403. A ver, voy a hacer la calculadora. Entonces me daría, ¿no? 62,07 multiplicado por 1,93 me da 119. Nos da 403,9 menos 119,8. Entonces, a ver, entonces nos daría 403,9 menos 119,8 y entonces me da, a ver, espérenme, 403, a ver, más me tocaría ahí, ¿no? Espérenme un ratico, B sub C es igual a menos 481 a 403 en I más 4 más 1,90. Sí, listo, ahí eso nos da, ¿no? Pero entonces la velocidad angular dijimos que era con signo contrario, ¿no? Aquí toca ponerle más. A ver, más. Sí, toca ponerle, como nos dio, nos equivocamos, digamos, al sacar la velocidad angular, entonces toca cambiarle de signo, ¿no? Entonces serían 62,07 en dirección K, ¿sí? Y entonces toca ponerle acá el signo que corresponda, 62,07, y entonces ahí lo que nos dé, ¿no es cierto? Ahí la suma pues ya en la calculadora, 400, 500, 500 algo daría ahí, ¿no es cierto? 520, bueno, esta la hacen en la calculadora, muchachos. ¿Listo? Vean, ese entonces es la forma de hacer, ¿no? Estos ejercicios. Verán, entonces yo creo que la otra semana tenemos que hacer más ejercicios de esto porque tiene su enredo de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo la ven? La ¿Cómo, semana, profe? ¿Cómo? ¿cómo la ven? ¿Fácil, difícil? Pues más o menos, profe, o sea, ya teníamos algún concepto. Ajá. Ah, bueno. Listo, entonces. Eso, muchachos, vean, los dejo porque me toca ahorita arrancar otra clase. Sí, entonces, ¿qué les digo? La próxima semana, pues ya otra vez seguimos haciendo más ejercicios de estos, ¿sí? Para cogerle más el tiro a estas cosas y adelantamos un poquito con respecto a la aceleración. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, Vale, profe. listo, muchachos. Entonces, ya estamos charlando, ¿no? Bueno, Vale, profe, hasta luego, que esté muy bien. chao, Hasta luego, profe. chao. No, profe, muchas gracias. Bueno, Hasta que les vaya luego. bien.